Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles y estar nuevamente con ustedes para compartirles lo que se dice en el sínodo de la sinodalidad. En un mundo dividido por injusticias, pobreza y guerra, resulta que la iglesia sigue en comunión caminando. La iglesia que peregrina en Alemania ratifica su unidad con la iglesia católica. La iglesia de la Amazonía da testimonio de lo que es una conferencia eclesial, a diferencia de una conferencia episcopal. Y pues todos los laicos y los sacerdotes y los religiosos, religiosas, obispos y cardenales que están en el sínodo de la sinodalidad están dando testimonios bellísimos. En la reunión de ayer, en las reuniones de trabajo que tuvieron el día 20 de octubre de este 2023, que fue la reunión número 15 de la Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad, hubo testimonios sobre situaciones terribles de guerra con el ánimo de buscar la manera de alimentar la esperanza y llegar a la paz. Llegar a la relación de autoridad y la corresponsabilidad de entender esto en comunión de bautizados. No tener miedo a la autoridad ni a la confrontación ni el intercambio. La escucha es un deber que nos corresponde a todos, tanto a la autoridad como al pueblo de Dios. Todos deben ser escuchados, los migrantes de otras religiones, los pobres, los indígenas con su sabiduría y sus tradiciones, cosas del pasado que aún sirven y necesitamos para mejorar el presente, los que tienen discapacidad y que con frecuencia están siendo dejados fuera de lugares no accesibles, que a veces no pueden oír o no pueden ver, pero pueden comunicar y enseñarnos muchas cosas. Hay que rechazar la violencia contra las personas de las comunidades que se presentan como LGTB y todos, estas son palabras de Ruffini que nos hizo el resumen de los trabajos del día de ayer y esta mañana, y todos reconocen y ratifican la comunión con el pontífice como fundamental. De hecho, la sinodalidad es testimonio de esta comunión en contraste con el mundo de divisiones y guerras. Una vez más, se habló del rol de las mujeres en la iglesia, las consagradas y los procesos para la toma de decisiones. Se volvió a hablar del clericalismo, de la necesidad de formación para evitar los abusos del clero y superar el clericalismo con una estructura adecuada para proteger a las personas vulnerables y los niños. También se habló del mundo digital, que no debe considerarse solo como un entorno virtual, sino tal cual como un mundo que tiene impacto en la forma en la que vivimos, y de poner a los pobres al centro de la misión. Entonces, también dijo que todos han reconocido en comunión que el Señor nos pedirá cuenta de lo que hemos compartido con los más pequeños. La Iglesia debe cuidar de quienes están en las periferias y en los márgenes de la sociedad. Bueno, esta fue la introducción, pero luego ya entraron a la rueda de prensa los testimonios de cardenales, obispos y una religiosa. El cardenal Pedro Barreto, sacerdote jesuita que trabajó en el Sínodo de la Amazonia, y lleva casi 52 años de sacerdote y 23 años de obispo. Dice que este sínodo de la sinodalidad ha sido preparado desde hace 2 años. Los obispos responsables de un territorio son corresponsables con el Papa Francisco de toda la Iglesia y participan con laicos, frailes, monjas en 35 mesas, estos círculos menores. Y dice que esta experiencia les está dando la oportunidad de recoger la experiencia que cada uno ha vivido y ver lo que es la Iglesia universal, la diversidad de culturas y lenguas, pero en comunión, como la Santísima Trinidad, que es Dios, que es comunión, misión y participación. Comunión, misión y participación. Esta experiencia, dijo, nos abre un horizonte de la diversidad en la unidad. Hay algo que nos une y entusiasma en este camino, la Iglesia. En medio de dificultades se abre paso y se pone en movimiento para servir a Cristo y a la humanidad. Qué lindo, ¿no? Precioso, pero más adelante en las preguntas y respuestas nos habló de la Amazonia. Voy a ver dónde tengo estas notas. Es muy lindo lo que dijo. Desde el 2013 se ha comenzado una experiencia importante que concluyó e inició en la Amazonia. Claro, empezó como
como un sínodo, ¿no? Luego inicia en la Amazonia porque continúa, esto quiere decir que arranca y continúa. Es un lugar de 7,5 millones de kilómetros cuadrados, 33 millones de personas, 3 millones de pueblos originarios y en 9 países. Brasil tiene el 63% de la Amazonia y dice que ahí se ha seguido ese proceso sinodal. En 2014 se creó la Red Eclesial Panamazónica con los liderazgos de los pueblos originarios, con todo el trabajo de evangelización que se ha hecho desde el principio en esa zona, y se hizo finalmente el Sínodo de la Amazonia con el tema Nuevos Caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Entonces, como fruto de esto, se creó la Conferencia Eclesial de la Amazonia, aprobada por la Santa Sede. Aquí es donde aparece este concepto. Conferencia eclesial, es de toda la iglesia, no solo episcopal, no solo de los obispos, sino de toda la iglesia. Aprobada por la Santa Sede, y en agosto pasado hubo una asamblea eclesial con representantes de los pueblos originarios, sacerdotes, religiosas, religiosos, obispos y laicos, pues representantes de estos pueblos. Ahí ya tenemos una experiencia exitosa, dijo. Es la primera conferencia eclesial que incluye a todos los bautizados y por tanto tenemos que recoger esta experiencia, que es la primera conferencia eclesial en la historia de la iglesia, y estudiar sobre ella y pensar sobre ella y también hablar de ello, ¿no? En el sínodo de la sinodalidad. En América Latina tuvo una asamblea eclesial en noviembre. América Latina tuvo una asamblea eclesial en noviembre del 2021 y este proceso sinodal se ha visto enriquecido con su experiencia, así como otros continentes que también han aportado para el instrumentum laboris de este sínodo. Así que bueno, ven esta experiencia bellísima en la Amazonia y en América Latina ha sido pues muy especial y también de mucho contenido para el sínodo de la sinodalidad. Luego tenemos que la experiencia en Alemania es dolorosísima porque ahí también se hizo un sínodo, pero se hizo motivado por las terribles cosas que han vivido a causa de los abusos cometidos por algunos miembros de la iglesia en Alemania. Y entonces se hizo con el deseo de buscar impedirlos, de asistir a las víctimas. Es como un ejercicio de autocrítica, poner el dedo en la llaga y revisar lo que se puede hacer para corregir eso. A partir de la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia y los signos de los tiempos. Y dijo que el camino sinodal, esto es el monseñor Franz Joseph Overbeck, dijo que el camino sinodal se basa en la convicción de que la iglesia puede ser creíble anunciando el evangelio, puede ser creíble anunciando el evangelio si nuestro anuncio es creíble, es decir, si estamos en contradicción, no convenceremos a nadie. Dijo que en su país viven el catolicismo unos 30% de personas, de los habitantes de Alemania, 40% son protestantes y el resto no tiene fe. Muchos no son católicos ni entienden nuestra forma de pensar y de vivir en la iglesia, dijo. Entonces, que se han dedicado a revisar 4 ámbitos: el significado del poder asociado al abuso. Han examinado las solicitudes de quienes quieren entrar a ser sacerdotes y cómo revisar estas solicitudes, ¿no? ¿Cuál es el papel de la mujer en la iglesia y la moral sexual? Y dice que en Frankfurt se revisaron esos temas y se desarrolló una lista de todo lo que deben hacer en su país. Y los resultados se pueden encontrar en la página de la Conferencia Episcopal Alemana. Dice que fue una especie de experiencia sinodal, pero solo en Alemania, y lo hicieron con algunos delegados y querían dar algunas orientaciones, aunque no se trata de decisiones canónicas. No son decisiones canónicas, pero se aprobaron 2/3 partes. Se han aprobado 15 textos con la aprobación de 2/3 partes de los obispos que están de acuerdo en Alemania. Entonces, el camino sinodal, dijo, aquí ahora en Roma, allá en Roma, ha sido un aprendizaje y van a seguir trabajando en los próximos meses. Pero además
que como responsable de la Conferencia Episcopal Alemana para América Latina, dice que es una experiencia muy bonita, ya que la Conferencia Episcopal de América Latina trabaja con religiosos y laicos, y trabajan por el cuidado de la creación, el clima, los derechos de los pueblos originarios, y que es una conferencia eclesial, a diferencia de una conferencia episcopal. Y dice que en Alemania es conferencia eclesial, conferencia eclesial, pero siempre al centro Jesús, pero sin detenerse en costumbres y tradicionalismos. A ver si lo leí bien, espérenme. Sí, esto de la conferencia eclesial ya se está extendiendo, se está experimentando, es decir, que los obispos integran a los laicos en sus conversaciones y en las decisiones que van tomando. Ahora, cuando hablo de tradición, dijo, me refiero a la fe apostólica. En la iglesia somos católicos y tenemos nuestra tradición. Por ejemplo, en la liturgia hay una tradición, pero es una tradición particular. Hay formas según las personas y los consejos en las iglesias también. Ahora, con mucho dolor reitero que en Alemania ha habido muchos abusos, que es algo horrible, que de hecho un cardenal fue acusado y tuvieron que trabajar mucho y responder a las acusaciones, que el cardenal murió, pero esas cuestiones se han planteado y tienen que responder a las víctimas de esos abusos, a las familias, a sus amigos, que en su diócesis, en la Conferencia Episcopal Alemana, han abordado esos temas y que es como una enfermedad que no parece terminar nunca. Imagínense ustedes, caray. Es que de las víctimas de abusos, en las víctimas de abusos hay muchas secuelas, hay mucho dolor y todo su entorno queda afectado. Y ya ven qué porcentaje tan alto de personas no creyentes en Alemania o que se han salido de la Iglesia Católica por esos abusos. Entonces, el dolor de los obispos alemanes, de todos los católicos en Alemania, es enorme y buscan la manera, a veces un poco desesperada, pero de recuperar a los católicos, ¿no? Pero dijo también más adelante que la experiencia de vivir en este sínodo de la sinodalidad les ha ayudado muchísimo porque todo lo que hemos hecho ha tenido como efecto la inquietud de si seguimos siendo católicos y la respuesta es sí. La cuestión tiene que ver con el rol de la teología y el camino que estamos recorriendo y seguiremos recorriendo. Se trata de reflexionar sobre la espiritualidad. Dice que el camino sinodal en Alemania ha vivido la influencia de su cultura, pero que en Roma, ahora en el sínodo de la sinodalidad, han experimentado un estilo nuevo con los momentos de oración y silencio, y que eso es lo que considera que pueden recuperar en su país. Eso llenó de esperanza, bueno, a los católicos que escuchamos su exposición, ¿no? Claro, ellos hicieron un sínodo en Alemania para tratar de ver cómo resuelven el problema de los abusos, pero luego fueron profundizando en los temas de la moral sexual y tal, y como que se alejaron un poco con el pragmatismo del silencio y la oración, pero en el sínodo de la sinodalidad ahora en Roma están recuperando el valor de la oración y del silencio para la escucha del Espíritu Santo y lograr la unidad y la comunión. Así que hay esperanza para todos. Y entonces, luego de Francia estuvo Monseñor Jean-Marc Aygen. Dice que en la periferia francesa hay mucho sufrimiento, ¿no? Y que también hay gente muy pobre y que el sínodo, lo que más le ha llamado la atención es el tema de la corresponsabilidad, porque es una gran reunión para razonar juntos y cómo hacer una iglesia donde el concepto de corresponsabilidad sea muy vivo. Y entonces recordó a Benedicto XVI que decía que hay que pasar de una iglesia de pocos colaboradores a una iglesia donde todos los miembros del cuerpo de Cristo son responsables y todos podemos participar en la toma de decisiones y en las tareas. En el cuerpo todos deben decidir por la iglesia, no solo una élite de sabios, dijo Monseñor Jean-Marc Aygen,
y dijo que el Espíritu de Dios en cada persona, por ejemplo, gente que está en las cárceles, personas que no tienen visibilidad o que no son las personas que cuentan socialmente, tienen mucho que decir y sorprenden. Ahora dice, ¿cómo lograr que todos participen, ¿no? Que todos los laicos participen. Entonces dice que el camino es la humildad. Por ejemplo, cuando llega un párroco nuevo a su diócesis, hace el gesto de lavarle los pies a los feligreses. Eso es lo que entendemos como autoridad, servicio y nada más que servicio. Y que está ahí el sacerdote para valorar lo que Cristo le ha dado a cada uno. Cuando llega un párroco nuevo, no se trata de una sola persona que llega, sino que el párroco nuevo llega con todo un grupo de personas, jóvenes, mayores, personas sanas, personas con discapacidad. Y en las diócesis hay un consejo formado por laicos, un equipo de obispos auxiliares y un vicario que se ocupa de la vida diaria, pero ahí también tienen a una mujer como delegada general. No es vicaria, pero es una forma de compartir con las mujeres y que especialmente cuando se trata de situaciones difíciles como el abuso de sacerdotes, que sacerdotes han cometido, el que esté una mujer ahí marca la diferencia y ayuda a discernir. Ahora, Sor Nirmala Alex María de Nazaret habló de la sinodalidad también como una experiencia extraordinaria. A ella la bombardearon de preguntas sobre el tema del rol de las mujeres en la iglesia, que si van a ser diaconisas, que si van a ser sacerdotisas, en fin, ¿no? Esperando que tuviera una respuesta más tendiente al feminismo, ¿no? Pero no, resulta que está feliz con el sínodo de la sinodalidad. Dice que en su país, en la India, ella trabaja con 130,000 religiosos y religiosas y que ahora con tantos miembros de la iglesia en el sínodo de la sinodalidad de todo el mundo, lo que ha podido entender es que cada uno puede sentirse libre y compartir lo que siente en su corazón sin miedo y sin presiones, que hay un gran respeto de parte de todos y que a pesar de ser de diferentes lugares se han sentido en familia, que los momentos de silencio les ayudan a reflexionar y a sentir la unidad, que ha aprendido a descubrir el valor de la escucha y a rezar por todo lo que escucha. Esto es bien importante, he aprendido a escuchar y a orar por lo que escucho. Esto no termina aquí en Roma, dijo, es un proceso permanente en el que tenemos que involucrar a todas las personas, a todos los miembros de la iglesia y caminar juntos. Y dice que entiende cada vez más lo que significa ser corresponsables, que el Papa les ha hecho entender que tienen que ser profetas, ser conscientes de estos tiempos que vivimos y que en todo el sínodo han rezado por la paz, los migrantes y los refugiados especialmente. Entonces, si cada uno ha entrado con alguna expectativa, al paso de los días, esta es la reunión número 15 de esta Asamblea General. Es que estoy un poco enferma de gripe, así que disculpen. Y fíjense qué bonito, han estado descubriendo cada uno de ellos que la fuerza del Espíritu Santo gana. Como decía San Agustín, yo defendía capa y espada la libertad, pero ganó la gracia de Dios. Pues así está ganando la gracia de Dios. Bueno, sobre el diaconado de mujeres y tal, Overbeck de Alemania dijo que en un mundo de gente que ya no cree ni entiende de religión ni de cristianismo y donde la mitad son mujeres, desde 1978 en Alemania tienen diaconado permanente. Hay hombres que tienen responsabilidades sacramentales y siempre se plantea la pregunta de cuál sería el don de la mujer. ¿No? En el Instrumentum Laboris también y en las mesas se ha hecho esta pregunta, pero todavía no se sabe. Pero todos coinciden en que lo importante es que sea una vocación y que no se considere un derecho y que de todas formas todavía no hay resultado. Es que no ha sido ya tema muy importante para nadie, ni para ellas ni para los hombres, sean laicos, sacerdotes religiosos u obispos o cardenales, porque se está viendo que en el contexto del mundo actual en el que vivimos, donde hay tantas divisiones, pobreza, violencia y guerras, migraciones, refugiados, en fin, cosas injustísimas, pues la iglesia tiene que ponerse a crear unidad
a disponerse a que el Espíritu Santo cree unidad y a trabajar todos juntos de manera eclesial. Entonces, Ruffini profundizó en esta pregunta. A ver. No, fue en otra pregunta. El impacto del sínodo de Roma en este sínodo de Alemania, cuando respondió Overbeck sobre el tema de que la oración y el silencio en este modelo de escucha en el Espíritu de Dios le ha ayudado muchísimo y que eso lo va a incorporar a Alemania. Ruffini dijo que la oración constituye toda la conversación en el Espíritu, que cuesta trabajo expresar lo que se está viviendo, ya que cada uno ofrece su experiencia personal. Lo comparten todo y después se vuelve universal, algo personal que es universal al mismo tiempo, para llegar juntos a un discernimiento y vivir la comunión. Entonces, no es la suma de opciones individuales o de grupos semejantes por cultura o lengua. Qué precioso. Y esto es lo que están experimentando todos. No, la síntesis nunca va a ser la suma de opiniones de todos o de ciertos grupos, ¿no? No, sino que el resultado de la comunión, el fruto de la comunión, el valor de la escucha, el discernimiento con la palabra de Dios y la oración y la escucha del Espíritu Santo. Entonces, del discernimiento a la comunión, y no es la suma de opciones individuales o de grupos parecidos por cultura o lengua, sino la comunión de toda la iglesia. Luego, sobre si los hombres casados pueden ser sacerdotes. En Alemania, dijo Overbeck que casi no hay seminaristas, que él en 14 años ha ordenado solo a 15 sacerdotes. Que cómo vivir eso, que se necesitan sacerdotes y diáconos, representantes de la vida espiritual, que se pueden dar algunos pasos adelante, que hay que seguirlo considerando, esta posibilidad, ¿no? Y tomar en cuenta las experiencias de otras iglesias, como la iglesia ortodoxa, donde es normal que haya sacerdotes casados. También en la iglesia maronita, en todos los ritos orientales de la iglesia católica, pueden casarse, pueden ser casados los sacerdotes. Ahora, el Ruffini, que es el responsable de la comunicación del Vaticano, dijo, las vocaciones, esto es bien importante, están ligadas a la comunión que estamos experimentando. Las vocaciones no nacen de la nada. Está también el rol de la comunidad que acompaña las vocaciones. Si no hay comunidad, las vocaciones corren el riesgo de perderse. Pues sí, entran muchísimos sacerdotes, muchos aspirantes al presbiterado, a los seminarios, y a la mera hora se ordenan súper poquitos, ¿no? Pero es porque no hay tampoco apoyo de toda la comunidad. Entonces, lo primero es la iglesia, los laicos, involucrarlos, que haya muchos laicos, que estemos unidos, que todos hagamos servicio, tareas misioneras, que sanemos al mundo con las caricias de Cristo, en nombre de Cristo, como parte del cuerpo místico de Cristo. Y ya de ahí surgirán vocaciones si es que el Espíritu Santo inspira, ¿no? Y incluso puede haber vocaciones donde un hombre y una mujer casados o enamorados son novios formales, luego se casan y luego quieren servir a la iglesia, el marido se hace diácono y luego pues ya quizás sea necesario que se ordene sacerdote estando casado y conservar su vida familiar y al mismo tiempo el servicio a la iglesia como casado, con un matrimonio sólido que da testimonio de la vida familiar y del servicio a la iglesia, lo más hermoso del mundo, las dos cosas unidas. Entonces, se preguntó si en estas conferencias eclesiales, los hombres están dispuestos, se muestran dispuestos a compartir el liderazgo con las mujeres. Y sí, dijo la encargada de los religiosos y religiosas de la India, Sor Nirmala Alex María Nazaret. Ella dijo que sí, que se trata de un servicio con humildad, el liderazgo y la autoridad, ¿no? Y que el liderazgo siempre debe ser incluyente
para hombres, mujeres, religiosos, sacerdotes, laicos, para todos. Esto debe ser incluyente. Y es que es muy difícil el tema del liderazgo cuando se habla de un curso de liderazgo, de líderes católicos. Y uno se pone a pensar, ¿qué es eso? ¿No? Que no hay líderes Cristo. Cristo es el líder. Entonces, si tú enseñas a orar, enseñas a servir, a ser humilde, a no buscar el mérito, sino la gracia de Dios, a vivir en fraternidad, a renunciar a todo tu egoísmo, a dejarte enamorar por Dios, enamorar del ser humano. Entonces, bueno, sucede que haces lo que Dios te pide, ¿no? En comunidad, con la iglesia, por el bien de todos, ¿no? Y eso es como que se daría en cada uno, en todos, porque el líder es Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ella dijo, pues es que el liderazgo siempre debe ser incluyente, hombres, mujeres, religiosos, religiosas, sacerdotes, todos. Preciosa respuesta, todos. El liderazgo debe ser compartido, nada más le faltó decir el liderazgo de Cristo debe ser vivido y compartido entre todos y por todos y para todos, porque hace falta presencia de Cristo en el mundo. Entonces tenemos todo para poder mostrar el rostro de Dios en el mundo como iglesia, en este mundo dividido por guerras, donde hay tanto dolor, sufrimiento e injusticias. Entonces, bueno, hasta aquí yo creo que fue una de las ruedas de prensa más impresionantes, más fuertes, por los testimonios de lo que se ha vivido en la Amazonia, de lo que se ha vivido en Alemania, y por este testimonio de, ay, en la Conferencia Episcopal de Alemania tenemos que agregar silencio y oración. Precioso. Bueno, pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.